Acerca de lo que tiene para instruirnos, enseñarnos, corregirnos, redarguirnos acerca de el tema de la familia. El tema de esta noche es familias bien ordenadas. Y si recuerdan, comenzamos esto jueves atrás del año pasado, hablando acerca de nuestras prioridades, y pasamos varios jueves hablando de que una de nuestras prioridades, o la primera, la principal, la que debe estar por sobre todo, es la prioridad Dios, ¿no? Como nuestra prioridad. Y hablábamos de edificar en Dios. Ahí tenemos que edificar todo en Dios: familias, iglesia, nuestra vida, todo. Si hacemos a un lado a Dios, todo va a ser edificado, pero en arena. Cuando venga entonces las tormentas, ahí todo se va a venir abajo. Cuando venga la aflicción, cuando vengan las pruebas, todo eso se va a derrumbar. Por eso hablamos de que Dios debe estar por encima de todo, de toda prioridad. Él es nuestra principal prioridad, puesto que de Él proviene todo. Él es la fuente de todo bien. El bien supremo del hombre es Dios, Así que si nosotros queremos tener familias bien ordenadas, tenemos que edificar en Dios. Ahí comienza todo. Efesios capítulo 5, versículo 21. Efesios 5:21 dice la palabra de Dios: someteos unos a otros en el temor de Dios. En el temor de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Vamos a pedir la dirección del Señor. Padre, te damos gracias en esta noche en el cual nos has permitido reunirnos en este nuevo año 2020. Señor, que este año, Señor, nuestro propósito, Señor, principal es ponerte a ti, Señor, por encima de todo, Señor, por encima de todo, que tú seas, Señor, nuestra más grande necesidad, prioridad, porque así es, Señor, tú solamente, y tú, Señor, y por ti, Señor, es que podemos caminar, movernos, Señor, y tener lo que tenemos. Y solamente en ti, Señor, podemos estar seguros y edificar, Señor, seguro. Ayúdanos, Padre, y guíanos a seguir aprendiendo acerca de esto, Señor. Y que, Dios, prepares los corazones y prepares el entendimiento, Señor, para poder recibir tu palabra, Señor, con mansedumbre. Es decir, que podamos, Señor, escucharla, meditarla, examinar nuestras vidas, Señor, y poner por obra, Señor, aquello que tú nos enseñas, nos redarguyes, nos corriges, para, Señor, podamos edificar familias fuertes en ti, Señor, familias ordenadas en ti, Dios. Pues, Señor, como seres caídos, hombres, Señor, que por naturaleza, Señor, van en contra de ti, o vamos en contra de ti, Señor, y a causa de eso, pues, toda nuestra vida es un desorden más. Señor, tú, Señor, puedes ordenar nuestras vidas, Señor.
Y lo hace, Señor, cuando Dios, con un corazón, Señor, humilde, un corazón, Señor, rendido a ti, sometido a ti, Señor, viene en arrepentimiento y con ese sentido de gran necesidad de ti, Señor, no autosuficientes, no altivos, sino con un corazón, Señor, humillado delante de ti, Señor. Y tú, Señor, obras en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre. Te lo rogamos, Padre, en Cristo Jesús. Te lo pedimos. Amén. Amén. ¿Cuál sería entonces, hermanos, después de tener a Dios como prioridad y después de amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente? ¿Qué sería después nuestra segunda prioridad, si podemos decirlo así? ¿A qué pondríamos? ¿Qué sigue después de eso? ¿El trabajo? Amén, la familia. La familia. Y esa es la respuesta correcta, ¿va? Pero en la vida, en la práctica, en el día a día, ¿es así? Ahora, dentro de la familia también hay un orden establecido, hay prioridades también dentro de la familia, porque la familia está conformada por, ahora sí, miembros. Está el esposo, la esposa, los hijos, la suegra, suegro, ¿no? Y entonces en todo hay un orden en eso. Nosotros lo vemos muchas veces, no específicamente, explícitamente en las escrituras, pero lo vemos en las escrituras, podemos encontrarlo. Entonces, dentro de la familia, ¿cuál sería la prioridad? Déjeme poner un ejemplo que dio un pastor en una predicación de hace mucho tiempo que yo escuché. Está la familia en un bote a la deriva, y hay tormentas y el bote se voltea y están tus hijos, ahí está tu esposa. ¿A quién salvarías? Es una pregunta bien, ¿no?, dura, o sea, una situación bien difícil, ¿no? Porque pues quisieras tú salvar a todos, ¿no? Pero ¿a quién salvarías? ¿A la esposa o a los hijos? Yo creo que a los hijos. ¿Sí, hermano? No creo que sea lo correcto, pero yo creo que a mis hijos. Porque el corazón me gana. Yo creo que la mayoría diríamos que a los hijos. Pero... Los padres, digamos, como varones, como cabezas, ¿a quién salvarían? Pues, las mamás tienen mi mamá me lo declaró ayer, ¿entiendes? Que tiene unos hijos bien buenos. Yo no sé de dónde pueden ver eso las mamás, pero es amor de madre. Que todos sus hijos son bien buenos y dije, mamá. Los varones, hermano, ¿a quién salvarían, sinceramente? Bueno, yo primeramente rogaría a Dios que no se me presente. No, pero ya digamos que es la voluntad pero de... es difícil, porque, ¿cómo les diría? Vamos en una barca. ¿A quién tengo más cerca? ¿A mi esposa
o mis hijos ya están demasiado lejos que ya no lo puedo alcanzar. Entonces, es difícil. Ya por lo que hemos vivido mi esposa y yo, lo que hemos vivido, ya es normal que nosotros desaparezcamos y queden nuestros hijos. Ya nos estamos preparando para eso, para irnos, y ellos que sigan su vida, ellos son jóvenes. Pero en la realidad, entonces, ¿quién está más cerca? ¿Mi esposa o mis hijos ya están más lejos? Ok, vamos a ponerlo bíblicamente. ¿A quién el Señor quisiera que salvara? En el orden de Dios. Porque estamos a lo mejor pensando con el corazón, ¿no? Como la hermana Mari, o sea, los hijos, y las mamás a lo mejor sí lucharían por salvar a los hijos, ¿no? Pero en un orden sería en el orden establecido por Dios, ¿no? No hablando de una situación así, ese simplemente fue como para introducir lo que es yo también oraría porque eso nunca pasara, ¿no? Como el hermano. Pero sí, ahí podemos ver nuestras prioridades con esa ilustración, ¿no? Ese ejemplo. ¿Cuáles son nuestras prioridades? Y pues después de Dios, de tener a Dios como que Dios tenga la preeminencia en nuestras vidas, después el deber, pues puesto que cuando Dios creó al hombre, primero creó al varón, ¿verdad? Y después creó a la mujer, y al varón lo puso como cabeza de la familia o del matrimonio, ¿no? Entonces, en una situación así, pues el hombre tendría que salvar a la mujer, ¿no? Porque pues, los hijos se van a ir, después se van a crecer, van a casar y se va a quedar solo, pero sin embargo la mujer pueden tener más hijos. Yo sé que es un ejemplo medio difícil y a lo mejor hasta burdo, como no tiene sentido, pero el deber de el varón como cabeza, antes que los hijos, es la mujer, la esposa. Entonces es Dios como prioridad preeminente sobre nuestras vidas, y la esposa después que los hijos. Y a veces está invertido eso en las familias, ¿no? La mujer o el hombre puede ser su prioridad los hijos y descuida a la mujer. Y entonces, ¿qué pasa cuando sucede eso? Se pierde el diseño de Dios, se pierde el orden de Dios. Entonces hay un descontrol. Bueno, yo sé que cité Efesios en el capítulo 5, versículo 21. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Bueno, tiene que ver mucho. Antes que nada, déjenme darles una pequeña introducción acerca de la carta o el propósito de Dios inspirar al apóstol Pablo para escribir esta carta, que fue para los creyentes en Éfeso. Era para que pues conocieran la iglesia las riquezas gloriosas que poseen, simplemente por estar unidos, o magníficamente por estar unidos a Cristo o en Cristo. Eso lo vemos en los primeros capítulos, cuando se habla de las riquezas en Cristo, las bendiciones que nosotros tenemos en Cristo.
Pero en base a ese conocimiento, Pablo les exhorta a un más rico conocimiento, no intelectual, pero un conocimiento experiencial de su Salvador en el contexto de sus vidas diarias. ¿Cuáles serían? ¿No? Su comunión con Dios, el hombre, el creyente, la creyente y su comunión con Dios, ¿no? Los miembros, como miembros de la iglesia, como miembros de familia y como en el combate con el pecado en el día a día, ¿no? La pelea contra el pecado, la batalla contra el pecado y el diablo, Satanás atacándonos en un mundo caído. Entonces nuestro conocimiento verdadero, experiencial, se va a ver ahí, en el campo de batalla, en nuestras vidas, en nuestra comunión con Dios. No cuánto conozco de Dios, pero mi relación íntima con Dios. En la iglesia, como miembros de la iglesia, la manera en cómo me conduzco en la iglesia, cómo sirvo en la iglesia, cómo crezco en santidad, cómo estoy creciendo, o soy una cosa aquí en la iglesia y cuando salgo de la iglesia soy otra, como familias, como esposos, como cabezas de hogar. ¿Cómo se ve ese conocimiento de Dios intelectual en lo experiencial? En el trato con mi esposa, en el trato con mis hijos. ¿Cómo se ve eso en las esposas, en la sujeción hacia su marido? En la educación a los hijos. ¿Cómo se ve eso en los hijos? En la obediencia a sus padres. Entonces, ¿cómo se ve eso en mi combate con el pecado? ¿Cómo se ve el conocimiento de Dios en el combate del día a día con el pecado? ¿Lo estoy combatiendo o ya he tirado la toalla y he dejado que el pecado tome terreno que no debería tomar? Estoy constantemente examinándome, estoy constantemente luchando con las tentaciones, con los deseos, debilitando el pecado, matando el pecado en mi vida, o estoy siendo controlado por el pecado. ¿Cómo me comporto en un mundo caído, en medio de personas que no conocen a Dios? Todo eso, Pablo de eso les está explicando a la iglesia en Éfeso, y por lo tanto pues a nosotros que estamos estudiando esa carta, que el conocimiento que ellos tienen de Dios tiene que ir en concordancia con lo que ellos están viviendo, un equilibrio entre esos dos. Entonces las exhortaciones, después de él, los primeros 3 capítulos, dale doctrina, vienen a partir del capítulo 4 a andar como es digno, les dice, de la vocación con que fueron llamados en el versículo 1 del capítulo 4, que su caminar, que su conducta, sus acciones del día a día sean en concordancia con el llamado eficaz de Dios a través del Evangelio. Es decir, tú no puedes entrar por esas puertas y decir que tuviste un accidente, que te arrolló un carro, y no traer ningún rasguño, ninguna mancha en tu ropa. Tú no puedes decir que fuiste impactado, que Dios se ha manifestado en tu vida, que eres una nueva criatura, que has nacido de nuevo, que eres creyente, que conoces la Biblia, si tu caminar es todo lo contrario. Si no hay evidencias de tu fe en tu vida. Ahora,
Él les dice o les explica en esa carta de que sus acciones deben ir en concordancia con su vida, su conocimiento y su conocimiento con sus acciones. Pero no en el sentido de merecerlo, sino en el sentido de una conducta que conviene al Evangelio. O sea, que yo voy a vivir mi vida de fe en agradecimiento por lo que Dios hizo por medio de Jesucristo, por medio de ese Evangelio, por medio de la vida, muerte y resurrección de Cristo, la aplicación de ese Evangelio a mi vida por el Espíritu Santo, un corazón transformado, una vida transformada. Sabemos que la salvación que viene por escuchar el Evangelio es por gracia, por medio de la fe. Entonces, el llamado es que caminen, que anden como es digno del poderoso llamado del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo hace a pecadores para que confíen en Cristo y lo sigan en santidad y como fin la gloria, a la gloria. Esa es una de las exhortaciones que hace en el capítulo 4, versículo 1, pero hay otra exhortación en el capítulo 5, versículo 1, y esa exhortación dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed imitadores de Dios como hijos amados. ¿Qué nos enseña esto acerca de Dios? Pues que Él es nuestro Padre, fuimos adoptados, ¿no? Fuimos reconciliados por medio de Cristo y adoptados y fuimos introducidos en la familia de Dios, somos sus hijos y por lo tanto dice que seamos imitadores de nuestro Padre, Dios, imitadores de Dios como hijos amados, sabiendo que fuimos amados y somos amados por Dios a través del Evangelio, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces somos amados por Dios a través del Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio? Que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí vemos el amor de Dios. Y por lo tanto, libertados del pecado, para poder libremente imitar a Dios. Sean imitadores de Dios como hijos amados. Amados. Ahora, ¿cómo se comporta Dios? ¿Ustedes creen que Dios se comporte de una manera inmoral? ¿Impura? ¿Ustedes creen que Dios se comporte o que sea avaricioso, codicioso? ¿Ustedes pueden imaginarse a Dios como diciendo cosas deshonestas? ¿Ustedes pueden imaginarse a Dios diciendo groserías o albures? ¿Ustedes pueden imaginarse a Dios cometiendo inmoralidad? No, ¿verdad? Pues eso es lo que Pablo les está diciendo a ellos, que no se conduzcan como el mundo, que dejen esa conducta, pues ya no son del mundo, que han sido nuevas criaturas en Cristo y por lo tanto tienen que ser imitadores de Dios, porque qué evidencia
está dando aquel que se comporta no con inmoralidad, impureza, que es avaro, codicioso, deshonesto, que es grosero, porque eso es lo que les está diciendo en los versículo 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. En el versículo 4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, eso es groserías o palabras que llevan doble sentido, o albures, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Pero a veces el creyente se comporta de una manera, con una conducta como esa. Entonces, ¿qué está dando evidencia? Pues está dando evidencia de su inmadurez, o tal vez de que no es verdadero creyente y no ha nacido de nuevo. Y por lo tanto no es hijo de Dios, porque no está imitando a Dios, pero está imitando a su padre el diablo. Entonces lo que está haciendo el apóstol aquí, esta exhortación, es para que se conduzcan como es digno de un hijo de Dios. Ahora la otra exhortación que hace es en el versículo 21, que es el versículo que leímos al principio: someteos unos a otros en el temor de Dios. Somos llamados a someternos, a sujetarnos unos con otros en el temor de Dios. Estamos hablando de familias ordenadas. Entonces, y hablando de prioridades, ¿no? Dios es nuestra máxima prioridad. Dios debe estar sobre nuestra vida, nuestra familia, nuestra iglesia. Pero aquí nos habla de someternos unos a otros en el temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? ¿Qué es el temor de Dios? ¿Es miedo a Dios? ¿Es miedo a Dios? Bueno, para el creyente no es un miedo a Dios. Pero para el que no es creyente, Dios le debería dar miedo al no creyente. El juicio que viene contra el no creyente, la condenación, eso debería dar miedo al no creyente. Pero cuando hablamos de temor de Dios hacia el creyente, estamos hablando de reverencia, de respeto, de honra, de admiración por quien Él es, por su carácter. En el no creyente, pues, debiera darle miedo, pero ni siquiera eso, pues, él no cree en Dios. No hay temor de Dios delante de sus ojos, dice Romanos 3:18. Cuando se expresa de que no hay un justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. Dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos, no hay reverencia, no hay respeto, no hay honra, no hay admiración delante del no creyente. Por lo tanto, le espera el juicio, y eso debería infundirles temor, pero pareciera que ni eso les importa. Cuando alguien comparte con un incrédulo y les habla de la condenación y lo evaden o se justifican, ¿y cómo sabe que eso es verdad? ¿Y cómo, quién ha ido allá y ha venido para corroborarlo? Pero no entienden
desconocen o ignoran o quieren evadirlo, justificándose o con eso. Pero el juicio que viene contra ellos es un juicio horrendo, severo. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo, dice Hebreos. Ahora, en el creyente, el temor pues viene de parte de Dios. Mira lo que dice Jeremías 32:40. Y haré con ellos pacto eterno, que no volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos. ¿Sí ven que el temor es un don que viene de Dios? Pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Hermano, si tú le perteneces a Dios y un día tú te llegas a descarriar o llegas a caer en un pecado que te aparta de Dios y tú no quieres volver, hermanos, el temor de Dios que ha puesto en tu corazón, ese temor de Dios te va a hacer regresar a Él. No podrás estar mucho tiempo apartado de Él. Tarde o temprano te va a traer a Él para que no se aparten de mí. Entonces, hermanos, Dios ha designado un orden. Dios ha designado, Él ha establecido una estructura para el perfecto funcionamiento de cada institución, de cada relación, de cada matrimonio, de cada familia, iglesia. Dios ha puesto autoridades, Dios ha puesto gobernantes, Dios ha puesto cabezas, Dios ha puesto líderes para llevar a cabo sus propósitos. Hay un orden, una estructura, una plataforma donde Dios lleva a cabo sus propósitos. Pero Dios ha puesto límites a condiciones, para el correcto gobierno, para el correcto sometimiento a estas autoridades. Condiciones que tienen que ver con el carácter de Dios, condiciones que tienen que ver con su ley. Entonces, cuando en Efesios leemos que 21, que nos sometamos unos a otros